Salmo 2, vamos a leer todos juntos del versículo 1 al versículo 3, con buen volumen. Salmo 2 del verso 1 al verso 3. Adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quinto y penúltimo estudio de la serie titulada Escuela de Pensamientos. El tema de hoy es Herodes. Con esta serie de 6 sermones ampliamos nuestro conocimiento sobre la cultura judía del primer siglo después de Cristo, y después de esta serie de 6 estudios, yo espero que cada uno de ustedes, cada cristiano, cada persona que escuche esta serie, tenga una mayor comprensión al leer los evangelios y a leer el libro de los Hechos. No solo desde el tema espiritual, porque es común que los cristianos, cuando leemos la Biblia, nos centremos en automático, nos centramos en la enseñanza espiritual, aquellos pasajes, aquellos versos que nos impulsan a la santidad, a estar bien con Dios, a pelear la batalla cristiana. Es lo normal, pero recuerden que la Biblia es un libro de historia y también es importante que entendamos esos elementos que envuelven la vida de Jesús, su ministerio y el inicio de la primera iglesia. Entonces, con esta serie de 6 temas, creo yo, si usted ha puesto atención, si ha repasado, si ha tratado de retener, va a leer los evangelios de diferente forma después de esta enseñanza. Hoy nos toca estudiar la vida del rey Herodes, pero ¿cuál Herodes? En la historia han existido varios príncipes del linaje idumeo que gobernaron Palestina como representantes del Imperio Romano. No solo es un solo Herodes. Incluso a falta de este conocimiento histórico, hay quien ha llegado a confundir el Herodes que persiguió al Señor Jesús a los 2 años con el Herodes que mandó matar a Juan el Bautista. Pero no solamente ha existido un solo Herodes, sino son varios los príncipes. Incluso también la Biblia nos habla de diferentes Herodes, aunque no todos son mencionados con el nombre de Herodes, sino son mencionados con su segundo nombre. Pero el día de hoy vamos a estudiar lo que es la vida del rey Herodes Antipas. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea. Hablaremos de él porque él dio cumplimiento a una de las profecías más famosas sobre el sufrimiento del Mesías. Herodes Antipas dio cumplimiento a una de las profecías. Hay diferentes profecías sobre el sufrimiento mesiánico, pero una de las más famosas es el Salmo 2, donde leímos del versículo 1 al 3. Ahí hay una profecía sobre el sufrimiento del Mesías y esa profecía la cumple Herodes Antipas junto con Poncio Pilato. Ellos dan cumplimiento al Salmo 2, verso 1 al 3. También nos interesa la biografía de él porque él es, junto con Pilato, los únicos reyes aquí en la tierra que tuvieron frente a frente, cara a cara, al Señor Jesucristo. Otros reyes llegaron a escuchar de Jesús, pero ninguno lo tuvo frente a frente como Herodes Antipas y como Poncio Pilato. ¿Alaban a Dios? Bien, vamos a ver ahí en el Salmo 2 los versos que leímos, pero ahora vamos a analizarlos de una manera sencilla. Bendito el Señor por siempre. Mi alma te alaba, Señor Jesús.
Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Esos reyes de la tierra son Herodes Antipas y Poncio Pilato. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, estos son los sacerdotes, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Sabemos que el Señor Jesús nació como Cristo, no se hizo Cristo. Dice Lucas 2, ha nacido el Cristo, y la palabra Cristo es la palabra castellana para ungido. Entonces, cuando se levanta Antipas, Pilato y los sacerdotes consultan. ¿Para qué? Dice el verso 3, rompamos sus ligaduras, su doctrina, sus enseñanzas, su imposición y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta profecía tuvo cumplimiento cuando el consejo decide matar al Señor en aquel Sanedrín donde ellos acuerdan entregarlo a Pilato y a Herodes, y nosotros conocemos el suceso de esos 3 días que se llevaron para crucificar, planear y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor por siempre. Pero para que no nos veamos descorteses con los otros Herodes, porque son varios, vamos a hablar un poco de ellos. Tenemos al primer Herodes de la dinastía Idumea. El primer Herodes es Herodes el Grande. De hecho, es el más famoso no solo de todos los Herodes, sino es el más famoso de toda la historia. Herodes el Grande. Fue el segundo hijo de Antípater y comenzó su gobierno en Galilea a los 25 años de edad. Él reinó, Herodes el Grande reinó del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Del año 37, duró un poco más de 40 años, casi 41 años su reinado. Herodes el Grande destacó en la historia principalmente por su crueldad. Él mandó matar a algunos de sus hijos, algunas de sus esposas, las mandó asesinar, una de ellas porque sospechaba, no le constaba, sino sospechaba que le había sido infiel, y por si sí o por si no la mandó matar. Mató a algunos de sus hijos, quienes él temió que pudieran usurpar el trono. Mataba a toda persona que sentía desconfianza. Entonces él es famoso por su crueldad. Aunque no existe ningún dato histórico registrado fuera de la Biblia que él ordenó la matanza de los inocentes, como así se conoce, en Mateo capítulo 2, aún así, cuando se considera la mente sádica de Herodes el Grande, coincide con el relato de Mateo, aunque no existe un registro fuera de lo que Mateo nos deja. También una de las cosas que destacaron a Herodes el Grande en la historia es que era un gran ingeniero, un gran amante de la arquitectura. Hasta el día de hoy, los arqueólogos han descubierto infinidad de obras arquitectónicas de Herodes el Grande, porque era un amante de la ingeniería, y entre sus obras más famosas, la que más destaca y la que más lo ha hecho famoso es la reconstrucción o el arreglo del templo de Salomón. El templo de Salomón que usaban los sacerdotes en aquel tiempo, lo remodeló, invirtió muchísimo dinero y muchísimos años y muchísimo tiempo de trabajo Herodes el Grande en arreglar ese templo. También están otras obras como Cesarea Marítima, la construyó él, una tumba muy grande que se conoce como el Herodión, entre otras obras arquitectónicas. Entonces estas son las cosas que destacan a este Herodes el Grande: su crueldad, su amor por la obra arquitectónica en la cultura y también su gran astucia, porque era un gran político.
sabía maniobrar muy bien los temas de asuntos políticos con el Imperio Romano. Él fue el Herodes que persiguió a nuestro Señor Jesucristo cuando aproximadamente el Señor cumplió 2 años de edad. Vamos a leer esto en Mateo capítulo 2. ¿Alaban a Cristo? Recuerde que este es un tema de estudio. Estamos en doctrina. No espere usted una unción muy fuerte, no espere gritos, no espere que el predicador brinque. Estamos ahorita analizando la historia. Tenemos Mateo capítulo 2, dice el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muy bien, ¿quién es este Herodes? Herodes el Grande. Y luego dice el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bien, hay enemigos del contenido de la Biblia, entre ellos algunos historiadores de renombre, que aseguran que el Nuevo Testamento no puede ser verdad porque no existe un registro de este suceso, de que Herodes haya mandado matar niños. Están los registros de que mató a sus hijos, a sus esposas y a otras personas cercanas a él, pero que no mandó matar niños. Que un evento tan extraordinario como este, ¿cómo podría haber pasado por alto en la historia? Que Josefo no dijo nada, Plinio no dijo nada, ningún historiador mencionó nada sobre este suceso. Pero en apología usamos también la historia para poder defender la Biblia, y una explicación muy sensata es que en aquel tiempo Belén era una aldea y no una ciudad. Así que lo que se piensa que fue un infanticidio muy grande es un error, porque al ser una aldea estamos hablando de un lugar de pocas casas. Vamos a calcular un promedio de quizás algunas 40 casas, 30 casas. Y de esas 30 casas, ¿cuántos niños de 2 años tendrían en cada familia? Se reduce todavía más. Entonces fue un suceso que pasó inadvertido, porque no fue un gran evento. Fue algo pequeño porque los historiadores deberían de registrar algo tan pequeño cuando había matanzas mucho más grandes que esta. Así es que eso no prueba de que Mateo 2 es un registro falso en la historia. Muy bien, tenemos el segundo Herodes, que fue Herodes Felipe I. Herodes Felipe I. Y es Josefo quien le llama Herodes a Felipe I, el historiador Josefo. La Biblia lo menciona como el primer esposo de Herodías. En Mateo 14:3 y en Marcos 6:17. Vamos a leer sobre este Herodes Felipe I. Mateo capítulo 14. ¿Alaban a Cristo? ¿Cuántos aman a Jesús? Bendito el Señor por siempre. Dice ahí en Mateo capítulo 14, verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ese Felipe también se llamaba Herodes, pero él es Herodes Felipe I. El primer esposo de Herodías es Herodes Felipe I, para que usted no se vaya a confundir.
Son muchos Herodes y a algunos se les hace extraño. Pero ¿por qué tantos? Pero no hay nada de raro cuando lo consideramos que es igual que en nuestros tiempos. Simplemente ¿cuántos Juanes tenemos? Aquí en la iglesia estamos llenos de Juanes. ¿Cuántos Jorges tenemos? ¿Cuántos Víctores tenemos? Por cierto, es uno de los nombres más bonitos. Así es que hay muchos Juanes, muchos Víctor, muchas Petras, muchas Chonitas, hay muchos de todos. En aquel tiempo también había muchos. Y no se diga ese orgullo de ponerle al padre el nombre de su hijo. Perdón, corrijo, al hijo el nombre del padre. Que ustedes recuerdan qué es lo que se extrañaron con Zacarías. Cuando le pusieron Juan, ¿por qué Juan si no tienes a nadie que se llame Juan? Entonces, tanto en aquel tiempo como en ese tiempo es común poner el nombre del padre. Algunos de ellos, no todos, pero muchos de los que vamos a mencionar son hijos de Herodes el Grande. Muy bien, y también tenemos en Marcos, vamos a leer Marcos, capítulo 6, Marcos 6, verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Muy bien, tenemos el tercer Herodes, es Herodes Antipas, hijo de Maltase. Herodes Antipas, hijo de Maltase. Después de la muerte de su padre, Herodes el Grande, Herodes Antipa, fue confirmado por Augusto César, que fue el siguiente emperador, fue un emperador que le siguió a Tiberio, y cuando muere Herodes el Grande, entonces es confirmado como tetrarca de Galilea y de Perea, Herodes Antipas. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 3. Vamos a abrir Lucas capítulo 3, en el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. ¿Quién es este Herodes? Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y alguien allá atrás que me diga de dónde más era tetrarca. Ahí no lo va a encontrar, lo dije al principio. De Perea y de Galilea. Correcto. Aparte de Galilea, era tetrarca de Perea. Cuando usted hace apología, todos estos datos son importantes porque quien llega a asegurar que la Biblia es un documento ficticio, entonces todavía es mucho más asombrante la Biblia. Si no es palabra de Dios, sino que es un libro ficticio, todavía me asombro más porque ¿cómo es que obtiene estos datos tan exactos de la historia? Que otros, cuando los cotejamos con los datos de otros historiadores, ¿cómo es que gente tan analfabeta pudo haber obtenido esta información? O sea, todavía hacen más sobrenatural la Biblia cuando aseguran que no es palabra de Dios. Muy bien, tenemos en Herodes Antipas, su primera esposa fue hija. La primera esposa de Antipas, de Herodes Antipas, fue hija del rey árabe llamado Aretas. La primera esposa de Antipas, de Herodes Antipas, fue hija de un rey llamado Aretas, que el apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios. Vamos a abrir 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tenemos? Dice en el versículo 32, 2 de Corintios 11, 32, en Damasco
el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme. Este rey Aretas tenía una hija a la cual Herodes, ¿de qué Herodes estamos hablando? Herodes Antipas, cotejó y la pidió como esposa. Entonces la primera esposa de Herodes Antipas era hija de este rey llamado Aretas. Él tenía jurisdicción en Damasco de los nabateos. No precisamente era la zona del rey Aretas porque era árabe, pero sí tenía jurisdicción por parte de los nabateos en esta zona. Después sabemos que Herodes Antipas se enamora de su cuñada. En un viaje que hace a Roma, Herodes Antipas visita a Herodes Felipe I y en secreto le habla a su cuñada aparte para planear encontrarse cuando él regresara a Palestina, encontrarse con ella. Así que planean ese encuentro. La Biblia nada más nos registra cuando ya estaban juntos, pero esto tuvo un proceso. Y entonces cuando el rey Aretas le informa a su hija la traición de Herodes, entonces él va a la guerra, Aretas va a la guerra contra Herodes Antipas, y esta guerra la pierde Herodes Antipas ante el rey Aretas. Aunque pidió refuerzos por parte de los romanos, aún así estos llegaron tarde, pero cuando es enfrentado, Aretas vence a Herodes Antipas y lo castiga severamente por lo que le hizo a su hija. También la Biblia nos registra sobre este suceso que Herodes Antipas él mismo se echa la soga al cuello porque fue a través de Herodías la influencia para que él decapitara a Juan. Primero lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte y después de encarcelarlo por medio de la influencia de Salomé le corta la cabeza. Vamos a leer esto en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, ¿qué Herodes? Antipas, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Qué Felipe? Felipe I, pero su nombre completo, Herodes Felipe I. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Hasta ahí la escritura. Muy bien, tenemos ahora al cuarto Herodes. El cuarto Herodes es Felipe II. Herodes Felipe II. Si usted dice: hermano, esto ya parece directorio telefónico, espérese, me faltan todavía algunos Herodes. Y de paso sirve que usted se da cuenta de lo que yo tengo que hacer para poder traerles estos temas. Tengo que estar estudiando la biografía, la historia, leer varios libros, cotejarlos, compararlos y ver cuál es la línea más usada en la historia y decir: esto es lo que le va a ayudar al pueblo.
Bien, el cuarto Herodes es Felipe II, hijo de Herodes el Grande y de su quinta mujer, Cleopatra. Felipe II es también Herodes, hijo de Herodes el Grande y de su quinta mujer, Cleopatra. Se casó con Salomé la bailarina, la hija de Herodías. Entonces Herodes Felipe II se casa con Herodías y Felipe II, en medio de una familia tan desquiciada, porque la mayoría de estos Herodes siguió los pasos del padre, él fue un rey justo y fue un rey sosegado en su vida y en su gobierno. Digamos que fue la excepción de la familia de los Herodes. Fue un hombre un poco más cuerdo, más íntegro y llevó correctamente lo que es su gobierno. Es lo más sano que encontramos de toda esta dinastía. Cuando usted estudia la vida de los Herodes, se queda asombroso de todo lo que eran capaces de hacer. El quinto Herodes es Herodes Agripa el Mayor. Herodes Agripa el Mayor o primero. Puede ser que sea Herodes Agripa primero o Herodes Agripa el Mayor. Él es hijo de Aristóbulo. Condenado a muerte junto con su madre por orden de su padre, Herodes el Grande. Y el emperador Calígula asignó a Agripa lo que es la Galilea y la Perea, las que tenían el anterior Herodes, en el año 41, y le otorgó Judea y Samaria a este Herodes Agripa el Mayor. Herodes Agripa el Mayor, o Herodes Agripa I, quiso en su tiempo congraciarse con los judíos, y como en su época le tocó la persecución de la primera iglesia, ya habían matado al mártir Esteban, entonces él sabía que siendo que le acababan de asignar tanto la Galilea como Perea, pero también le asignaron Samaria, le convenía echarse a los judíos de su lado. Así es que decidió apoyar a los judíos quienes estaban persiguiendo a la primera iglesia, porque los primeros perseguidores de los cristianos no fue Roma, Roma entró después, los primeros perseguidores de los cristianos fueron los mismos judíos. Entonces, queriendo congraciarse con estos judíos, Herodes prende a Santiago y lo mata y encarcela al pastor. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Esto está en la Biblia. Hechos capítulo 12. ¿Tenemos? Dice en el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quería, como ya mencioné, congraciarse a los judíos, echárselos a la bolsa. Era una maniobra política. Es como hoy en día, es muy fácil ganarse al populacho, nada más reparten vasos, bolsas, despensas y ahí va toda la borregada a votar por aquel. Algo así parecido. Entonces Herodes dijo, si quiero ganarme a toda esta gente para que me apoyen los territorios que me acaban de dar, y este grupo odia a los cristianos, vamos a echarnos a la bolsa a esta gente. Así es que todos le aplaudieron cuando matan a Santiago, y el que seguía era el pastor. Y usted sabe la historia. Dios necesitaba a Pedro todavía vivo para poder guiar al rebaño, así es que envió un ángel y les abrió la cárcel. Pasó el ángel y Pedro frente a los soldados, los otros ronque y ronque, y ya cuando despertaron, Herodes se encargó de que no despertaran. Bien, malo.
Bien, ya tenemos entonces aquí este Herodes que muere repentinamente y trágicamente en Cesarea. Y finalmente tenemos a Herodes Agripa el Menor o Herodes Agripa II. Herodes Agripa el Menor o Herodes Agripa II, quien fue hijo de Herodes Agripa I, educado en Roma bajo el cuidado del emperador Claudio, quien aparece en Hechos capítulo 18. Fue en el año 60 fue en el año 60 cuando él y su hermana Berenice escucharon la defensa de Pablo en Cesarea. Ustedes recuerdan que él llegó ahí junto con Berenice porque Festo les pide apoyo. Tengo un hombre que me dejó Félix retenido. Me gustaría que lo escucharan. Bueno, él es Herodes Agripa el Menor, aquel ante quien comparece Pablo y presenta su defensa, que siendo que no se soluciona nada, después tiene Pablo que apelar a César. Esto usted lo va a encontrar, ya no lo vamos a leer, pero usted lo encuentra en Hechos 25, del versículo 13 hasta donde termina el capítulo 25 y el capítulo 26. En el año 66, Herodes Agripa el Menor, se esfuerza por disuadir a los judíos a que no peleen contra los romanos. Ellos estaban peleando por su independencia, la caída de Jerusalén bajo el general romano Tito, que es en el año 70, el conflicto, el enfrentamiento, el levantamiento civil por parte de los judíos comienza en el año 66. Fueron 4 años de fuertes batallas contra los romanos para que cayera Jerusalén. La profecía que da Jesús en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Fueron 4 años, pero este Herodes Agripa el Menor o Herodes Agripa II intenta persuadir a los judíos para que no peleen. Pero como ya estaba la profecía, entonces cuando ellos persisten en pelear, Herodes Agripa el Menor, aprendiendo de su padre y de su abuelo, cambia de bando y se pone del lado de los romanos. Así que cuando los judíos son vencidos, Jerusalén es destruida, el templo es quemado, entonces lo que es Herodes Agripa Menor toma a Berenice y ambos se van a Roma. La ciudad había quedado en ruinas. Muy bien, estos son los Herodes más sobresalientes de la historia y de quien nos habla la Biblia. Ahora sí pasemos a nuestro tema, lo que es la historia de Herodes Antipas, es el personaje que nos interesa estudiar. Y tenemos en la Biblia 42 versículos que nos hablan de los Herodes, pero solo 13 versículos nos hablan de Herodes Antipas. Solo 13 versículos. En Mateo tenemos, 26 nos hacen referencia a Herodes Antipas. Tenemos, de todos los Herodes que se hablan de esos 42 versículos, tenemos 8 en Mateo, 2 en Marcos y tenemos, 13 en Mateo, 8 en Marcos, 2 en Lucas y 9 en Hechos. Repito, 13 en Mateo, 8 en Marcos, 2 en Lucas y 9 en Hechos. Y solo 26 hacen referencia a Herodes Antipas. El hermano William Branham dice en el mensaje ¿Qué piensa usted de Cristo? Que Herodes, cuando tuvo al Señor Jesús enfrente, él pudo haber caído a los pies de él y le pudo haber pedido perdón por sus pecados. Pero Herodes pensó que el Señor Jesús estaba ahí frente a él para entretenerlo, porque él esperaba que hiciera algún milagro. Ahorita vamos a leer qué era lo que más le inquietaba a Herodes, su fama por los milagros. Entonces, cuando le avisaron que se lo envía Pilato, él esperaba algún truco, algo así como sacarle el conejo del sombrero, que lo entretuviera ahí un rato, y sabemos que cuando el Señor no responde, entonces lo menosprecia. ¿Por qué a Herodes
le llamaba la atención que el Señor se presentara y porque al mismo tiempo esperaba ver un milagro. Porque Herodes supuestamente era un judío ortodoxo, supuestamente. Pero realmente solo era en apariencia. No era un verdadero judío, aunque sí practicaba lo que es el judaísmo, porque su esposa venía de un linaje judío, una de las esposas de este Herodes Antipas. Y él peregrinaba cada año a la Pascua. ¿Cada cuándo se celebraba la Pascua judía? Bueno, ya mencioné que cada año, pero me refiero a la fecha. Abril. Cada 12 de abril, Herodes se desplazaba hasta Jerusalén para presentar los rituales judíos. Así es que al esperar nosotros que fuera un judío, pues no pensamos que hubiera reaccionado así frente al Señor. Sin embargo, nos dice aquí la palabra de Dios que en realidad él tenía lo que llamaríamos hoy en el cristianismo un pie en el mundo y un pie en el evangelio. O sea, no estaba completamente como enemigo de las cosas de Dios, pero tampoco estaba sumergido en las cosas de Dios. El profeta, cuando cita a Herodes Antipas en los mensajes, él dice que solo era un simpatizante. Repitan, Herodes era un simpatizante. Un simpatizante en aquel tiempo del judaísmo, así como hoy en día hay simpatizantes del evangelio. Y un simpatizante connota, o diríamos, lo podemos traducir de esta forma: me agrada oír, pero no quiero compromisos. Eso es un simpatizante. Me gusta escuchar, pero no quiero compromisos. ¿Hubo simpatizantes en aquel tiempo? Hay simpatizantes hoy en día. Si eso es lo que era Herodes, un simpatizante, veamos por la Biblia si tenía las características o no de un simpatizante. Encontramos en la Biblia 3 rasgos de que Herodes era un simpatizante de la ley mosaica. Primero, le gustaba oír las predicaciones, pero no llegaba más lejos. Le gustaba oír las predicaciones, pero no llegaba más lejos. Segundo, respetaba a los siervos de Dios. Y tercero, profesaba una doctrina. Me refiero a una doctrina apegada o con algunos principios de lo que es la palabra de Dios, en aquel tiempo la ley, aunque Herodes tenía su propia interpretación de la ley. Muy bien, repito, estos son los rasgos que encontramos en Herodes como un simpatizante de la ley judía. Le gustaba oír las predicaciones, pero no llegaba más lejos. Segundo, respetaba a los siervos de Dios. Y tercero, profesaba una doctrina. ¿Creen ustedes que si estos son rasgos de un simpatizante, tengamos simpatizantes aquí sentados? ¿Pero esta mañana? Por favor, a ver, ¿a quién atrapo? Levante la mano quien crea que haya simpatizantes en este momento sentados aquí. Levántela sin miedo. ¿Ustedes creen que haya simpatizantes? ¿Sí? Ok, voy a ser todavía más explícito. Levante la mano quien conozca a un simpatizante. No lo va a delatar, nada más que usted diga, yo conozco uno aquí. El muy falso aquí está sentado. Y hay varios que conocemos simpatizantes. Por estas características, les gusta oír, vienen, se sientan, pero no van más lejos. Nada más les gustan oír los sermones. Ahorita vamos a ver cómo a Herodes le gustaba escuchar a Juan. Oía, se sentaba ahí en su carruaje que lo llevaban a un lado del Jordán y le gustaba escuchar las predicaciones del Bautista. Así son los simpatizantes. Escuchen, pero ya cuando se iba Herodes no ponía un dedo en el asunto. Él seguía llevando su vida espléndida, de riquezas, de lujos, de pecado. Así son los simpatizantes. Vienen aquí
cada domingo, se sientan en otras iglesias cada domingo, pero en la semana no ponen por obra nada de lo que aprenden. Pero les gusta oír. Están buenos los temas. Y más buenos cuando no les tocan a ellos. Está muy bueno, está bueno para mi esposa. Que le den duro a mi esposa, la voy a llevar ahí. Pero no les gusta nada más poner por obra la palabra de Dios. Y la otra característica, son respetuosos de los siervos de Dios. Respetan al pastor, respetan a los diáconos, respetan a los que estamos haciendo la obra. Igual Herodes respetaba a Juan. ¿Cuántos saben que Herodes no quería matar a Juan? No quería matarlo, la Biblia así lo dice. Él no quería matarlo. Él dice que le escuchaba. Por favor, conocedores de la Biblia, completen el versículo. Escuchaba de buena gana. Escuchaba, él no quería matar a Juan. Por el contrario, cuando tuvo que hacerlo, ya leímos, se entristeció. Y en tercero, él profesaba una doctrina. Así es que por eso a Herodes, entre los fariseos, los saduceos, principalmente la clase aristocrática, él lo tenía como un judío ortodoxo, a Herodes de Antipas, de quien hablamos aquí. Vamos a ver si la Biblia nos revela estas tres verdades de Herodes. Vamos a abrir primero Marcos capítulo 6, del 14 al 26. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Creía Herodes Antipas en la resurrección o no? ¿Lo dice la Biblia? ¿Cómo lo dice? Implícitamente. Él mismo está confesando que Juan resucitó y ahora este no es el Mesías, no, es Juan el que ha resucitado. Yo lo decapité, pero ahora ya que resucitó tiene estos poderes. Le llegaban a él las noticias de la resurrección, la sanidad, los ciegos ven, los sordos oyen, mientras que a los romanos todo eso no les importaba. Para los romanos Juan era un loco que estaba ahogando a la gente en el Jordán. Pero como tenía un pie en las cosas de la ley y otro pie en la política, sí le llamaba tantito la atención el asunto. Se me hace muy similar Herodes, cuando estudiamos historia, muy similar a Constantino. Constantino, la única razón por la cual usó el emblema de la cruz en los escudos de su ejército, la única razón es porque tuvo un sueño. Que si le pedía al Dios de los cristianos que le diera la victoria en una batalla que iba a tener en el puente Milvio, si le daba la victoria, entonces él iba a servir al Dios de los cristianos. Y como le vino un sueño y puso una cruz en los escudos de su ejército y tuvo la victoria, entonces se pasó del bando de los cristianos. Pero es porque le sacó beneficio al cristianismo. Es como los que vienen aquí a buscar un terreno o una despensa o algo. Si me ayudan, yo me hago cristiano. Y les ayudamos y entonces toman la bandera del cristianismo. Algo parecido. Bien, dice el verso 15. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan. ¿Le tenía temor a Juan? Sabiendo que era varón justo y santo. Y al saber que era varón justo y santo, dice, le guardaba a salvo
y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Creen que los simpatizantes estén en esta mañana aquí escuchando enojados? No, están bien contentos. Mira la felicidad del hipócrita que tienes al lado ahí. Escuchan de buena gana. Dile al de al lado, enséñame tu mazorca. De buena gana. Felices. Y ahí estaba Herodes en el Jordán. Y como rugía el grito del Bautista, aquello le impactaba. Yo creo que, aunque no se nos dan detalles de las predicaciones de Juan, se menciona algunas de sus alegorías, las serpientes, los árboles, pero tuvo que haber citado a Moisés. Y Herodes, que era un simpatizante, si conocía la ley, ubicaba el pasaje que condena el adulterio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el Bautista le daba duro. Y aunque le calaba a Herodes, le gustaba. ¿No te suena familiar? ¡Cala! ¡Ah! El pastor le tiró bien duro a mi esposa y a mí y a todos nos dio bien duro. Y el siguiente culto, aquí están. Así son los simpatizantes. Por eso no prueba nada el hecho de que vengas cada domingo al culto. Lo que prueba que no eres un simpatizante es la vida que llevas. Todos los días en tu casa, en tu trabajo, mientras te desplazas, estás actuando como cristiano. Eso es lo que prueba que no eres un simpatizante, que vives el cristianismo. ¿Alaban a Dios? Dice ahí en el versículo 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, ¿quién era? Salomé, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino, lo que puede hacer una mujer hermosa y mal vestida y bailando el zapateado. Tremendo. Yo siempre que leo esta escritura digo, impresionante lo que no puedan hacer otros reyes. Para quitarle el reino a otro rey tienen que traer un ejército de miles. Y esta nada se puso sus zapatillas, puso la polca o la cumbia y a darle al zapateado. Y les andaba sacando la mitad del reino. Increíble. Qué bueno que escaparon ustedes de ahí, hermanas. Aunque no escaparon solas, ¿a quién se trajeron? Al que está allá sentado atrás. Son peligrosas, hermanas. Y dice el verso 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, él valoraba a Juan como un hombre santo, justo, un hombre de Dios. Los simpatizantes muestran respeto a nosotros los predicadores. Entonces, al rey no le dio gusto. Ahorita vamos a leer que lo hizo porque él quedó atrapado en sus propias palabras. Pero él no quería tocar a Juan, más bien lo guardaba a salvo. Otros querían matar al Bautista. Pero si no era un verdadero judío, ¿por qué lo guardaba a salvo? Porque era un simpatizante. Porque era un simpatizante. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué tremendo está esto, hermano. Y luego en el capítulo 8, vamos a leer solo un versículo. Es el versículo 15.
refiriéndose a Jesús, dice, y él es Jesús, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de ambos tienen levadura. ¿Qué es la levadura? Ya dimos un estudio hace tiempo sobre esto. La levadura es la doctrina. Guárdense de la doctrina de los fariseos, guárdense de la doctrina de Herodes. Herodes tenía su propia doctrina y va a aparecer un cuarto grupo, del cual ahorita no vamos a hablar, pero va a encontrar usted un grupo que aparece en los evangelios que se llama los herodianos. Bueno, eran los que compartían la visión de Herodes. Y aparecen menos que fariseos y saduceos, pero los herodianos es los que seguían la propia interpretación de la ley del rey Herodes Antipas. Bendito el Señor por siempre. Como Herodes mantenía en su mente la inquietud de que el Señor Jesús era Juan resucitado y que traía estos extraordinarios milagros, eso le inquietaba, obviamente, aquel sentimiento de culpabilidad de haber matado a Juan. Aquel sentimiento lo acompañó por mucho tiempo y, aparte, al escuchar de esos milagros, a Herodes le llamaba mucho la atención porque usted sabe que lo sobrenatural le atrae a cualquiera, cristianos y no cristianos. ¿Por qué cree usted que Monte se ha llenado por mucho tiempo? Me refiero a la iglesia cristiana, o si así le podemos llamar, cristiana Monte María, aquí en la Ciudad de México. Porque Monte María es conocida aquí en la ciudad y en la República por la cantidad de milagros que ocurren. Así es que lo sobrenatural siempre va a atraer la atención, más que la palabra de Dios. Si aquí estuvieran ocurriendo milagros constantemente, no cabríamos aquí en la iglesia. Siempre es algo muy fuerte, muy atractivo, lo sobrenatural. Así es que cuando Herodes sabe que le van a traer al Señor, eso es lo que él espera, ver un milagro. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, perdón, ayúdenme porque ya sabe que usted que mi cabecita olvida muchas cosas. ¿Sí van a ayudarme? ¿Quién va a ayudar a su pobre pastor que está padeciendo amnesia? Levante su mano, nadie va a ayudar al pastor. A ver, mi hermana Sara. Correcto. Porque el emperador, alguien que nos quiera ayudar, porque Peña Nieto le entregó esas dos ciudades, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, a ver allá con mi hermano Juan Pablo, a ver si nos ayuda. No, tampoco, antes de que llegue el micrófono ya dijo, no. Entonces, alguien más, mi hermano Enrique, mi hermana Natalia. Es para rumiar lo que ya venimos aprendiendo. Porque Augusto César lo hizo tetrarca de Galilea. Y ya se me olvidó. Perea, correcto. Lo leímos ahí en Lucas 3, ¿recuerdan? Entonces uno debe de ir leyendo e ir asociando las cosas. Ya cuando repasen este estudio y lo repasen, ya de aquí a 15 años va a ser bien fácil para ustedes comprender todos estos pasajes. Bien, dice ahí en el verso 7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho,
porque hace tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Por qué Pilato no se alegró mucho y Herodes sí? A ver, hermanos, por favor, laven el honor. Hay varias hermanas aquí. A ver, allá con mi hermano Carlos Godínez. Sí, hay que entender las cosas cuando las leemos, decir, bueno, que era una fiesta. ¿Porque era un simpatizante? Porque era un simpatizante. ¿Algo más que nos agregues, hermano? Bueno, se consideraba un judío. Correcto, se consideraba judío, le llamaba la atención el tema de los milagros y entonces eso le alegró mucho. Es decir, voy a estar en primera fila y va a venir aquí el gran profeta de Galilea, que es casi seguro que sea Juan, y me va a hacer un milagro aquí frente a mí. Y qué decepción. Dice el verso 9, y le hacía muchas preguntas, hablando de preguntas al Señor, pero él, Jesús, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban enemistados entre sí. Esto que estamos leyendo es el cumplimiento del Salmo 2. Es una de las profecías mesiánicas más asombrosas porque es el inicio de Isaías 53, el inicio del sufrimiento del siervo de Dios. Por eso era importante estudiar a este personaje. Como ya lo mencioné, dijo el profeta, si él se le hubiera revelado quién estaba frente a él, hubiera caído de rodillas. Hubiera pedido perdón como aquella mujer que no cesaba de lavar los pies, de enjugar los pies con sus lágrimas, secarla con sus cabellos, pero como era solo un simpatizante, pasó frente a sus ojos la vida eterna, y ahorita Herodes Antipas está en almas encarceladas, en el infierno, lamentándose la gran oportunidad de no aprovechar al personaje que tuvo frente a él. Esta escena, por cierto, me encanta. Me súper encanta cómo la escenificó Mel Gibson en La Pasión. ¿Cuántos recuerdan esa escena? Está impresionante. Está ahí con su fiesta extrafalaria Herodes, y cuando llega el Señor, los sacerdotes empiezan a acusar y él dice, no. Shh, quiero escucharlo a él. Impresionante esa escena. La dibujó muy precisa. Supo condimentarla con los elementos que le agregó ahí Mel Gibson. ¿Y cómo es posible que todos los herodianos que tenían a su líder como un verdadero judío no pudo identificar al Mesías? Los fariseos, los saduceos, ¿identificaron al Mesías? En base a nuestros estudios anteriores, no. Pero lo identificaron como un hombre de Dios, como un maestro. Fue lo que dijo Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios. Tú no eres el Mesías, pero sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Ni Anás, ni Caifás, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni el Papa Pío Santo. Nadie. ¿Alaban a Dios? Increíble, se le fue de las manos a este Herodes. En el año 36, Aretas IV, su suegro, quien le declara la guerra, aunque Herodes Antipas pidió ayuda al emperador, la ayuda llegó, pero a la muerte de Tiberio César, entonces dejan solo a este Herodes Antipas, y Calígula en el año 39 le niega el título de rey. Empezaba a cosechar sus consecuencias. Primero es derrotado por Aretas por causa de la infidelidad a su hija y haber tomado a la cuñada. Después es dejado solo por su imperio y termina acusado
por Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Recuerden el orden de los Herodes que venimos estudiando. Herodes Agripa I lo acusa, quien es hermano de Herodías. Herodes Agripa I es hermano de Herodías. Lo acusa de suministrarle armas a los partos y lo envió desterrado a las Galias. Sus últimos años de vida de Herodes Antipas es en las Galias, que se encuentra en León, donde marchó acompañado de Herodías y murió en una fecha desconocida. Que en paz descanse. Pónganse de pie. Muy bien, vamos primero a dar gracias por la porción que hoy el Señor nos ha asignado. Incline su rostro para orar y allí en su lugar presente gratitud por esa mesa que Él nos ha servido hoy. Una vez más, Señor, tu fidelidad se refleja al darnos ese alimento que nuestra alma necesita. Señor, entiendo que hay hermanas ya grandes de edad que les cuesta trabajo retener esta información, pero aún así, Señor, esto es necesario para tu iglesia. Debemos crecer no solamente en santidad, sino tu palabra dice en Colosenses 1 que seamos llenos de todo conocimiento. Es importante, Señor, que tu iglesia conozca la Biblia. Si no la puede explicar con detalle, que por lo menos la entienda. Ruego, Señor, que estos servicios abra, Señor, su capacidad de comprensión, de retención.